La Nochebuena de 1945, en Fayetteville, Virginia Occidental, el año 1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado y la esperanza llenaba el aire. La Navidad se acercaba y la nieve cubría el hogar de la familia Soder. George y Jenny, junto a sus 10 hijos, se preparaban para celebrar. Era una familia numerosa, ruidosa y próspera. Nadie podía imaginar que, en unas pocas horas, la celebración se convertiría en un terror indescriptible. Antes de que el sol de Navidad pudiera asomarse por el horizonte, 5 de esos niños se desvanecerían sin dejar rastro, en un misterio tan profundo que desafiaría a la ciencia y la justicia durante casi un siglo. La historia comienza con George Soder, un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos buscando una vida mejor y que construyó un exitoso negocio de camiones. Él y su esposa, Jenny, vivían en una gran casa de madera en las afueras, construida sobre una base de cemento. George era conocido por su carácter fuerte y por no temer expresar sus opiniones, especialmente contra el dictador italiano Benito Mussolini, algo que para muchos lo convirtió en un posible blanco en una época de fuertes tensiones sociales. La noche del 24 de diciembre, 9 de los 10 niños de la familia se acostaron. El hijo mayor, Ere, estaba fuera, sirviendo en el ejército. 5 de ellos durmieron en el piso de arriba, en un lugar al que George nunca pudo llegar. Lo que la familia experimentaría a continuación no fue un accidente, sino una serie de eventos imposibles que sugieren un plan macabro. Alrededor de la 1:00 de la madrugada, George y Jenny despertaron. No fue el fuego lo que los despertó, sino el olor a humo. George se levantó y se dio cuenta de que el incendio se concentraba en la sala de estar. Rápidamente, George, Jenny y 4 de sus hijos lograron escapar por una ventana, pero el horror no había hecho más que empezar. George corrió hacia la escalera interior para subir al segundo piso, donde dormían los otros 5: Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty, pero las llamas ya habían cortado la escalera. Desesperado, George se dirigió a la parte trasera de la casa. Es en este momento donde el relato se tiñe de lo inexplicable. George intentó usar una gran escalera de mano que siempre guardaba al costado de la casa para alcanzar las ventanas del segundo piso. La escalera no estaba, simplemente había desaparecido. En su desesperación, intentó arrancar sus 2 camiones de trabajo, vehículos robustos que utilizaba a diario para acercar la escalera o embestir la pared. Ambos camiones, que habían funcionado perfectamente el día anterior, se negaron a arrancar. Los motores no se encendieron. Era una cadena de fallas mecánicas y logísticas que impedían el rescate. Mientras George luchaba, una vecina, intentando ayudar, llamó a la compañía de bomberos, pero la operadora tardó horas en responder a la emergencia. Cuando los bomberos voluntarios finalmente llegaron, la casa ya era una estructura humeante. El incendio, alimentado por la estructura de madera, la había consumido por completo. 5 niños, presumiblemente, habían perecido. Al cabo de unas pocas horas, el jefe de bomberos, sin realizar una investigación exhaustiva, declaró que la causa era un cableado defectuoso y que los cuerpos estaban consumidos por las llamas. La escena fue declarada un cementerio, pero esta conclusión oficial fue el inicio del gran misterio. La madre, Jenny Soder, no estaba convencida. Jenny Soder sabía que, incluso en el peor de los incendios, los restos de un cuerpo humano dejan evidencia en huesos, cráneos, fragmentos dentales. Ella presionó a George para que buscara sin descanso en los escombros y las cenizas. Pasaron semanas, y todo lo que George encontró fue un vacío aterrador. No había huesos, ni fragmentos de cráneo, ni ninguna señal de los 5 niños, solo un pequeño número de órganos internos carbonizados que, al ser analizados, resultaron ser insuficientes para probar la existencia de 5 cuerpos. Era como si los niños se hubieran evaporado. La familia se negó a aceptar el veredicto de cenizas desaparecidas y contrató a su propio patólogo forense, el respetado Dr. Oscar B. Hunter. Su conclusión fue la clave de todo. El Dr. Hunter declaró que, para que un cuerpo se calcine por completo, hasta el punto de no dejar rastros, se necesitarían temperaturas de 2500 a 3000 grados.
Fahrenheit durante un periodo prolongado, solo alcanzable en un crematorio profesional. El incendio de la casa, por violento que fuera, no había durado el tiempo suficiente, ni había alcanzado la temperatura necesaria para pulverizar por completo 5 esqueletos. La ciencia forense demostraba que, si los niños hubieran estado en la casa, sus restos óseos deberían haber sido encontrados. Aún más aterrador fue un descubrimiento posterior. Tras excavar el sótano, los Soder encontraron fragmentos óseos. Se enviaron a un experto y el informe reveló que los huesos eran de una persona adulta, no de un niño. La conclusión fue demoledora. Alguien había manipulado el lugar del incendio, enterrando restos humanos de un adulto para simular que algo había quedado del fuego. Lo que la policía había declarado como la tumba de los niños era, en realidad, una escena del crimen comprometida. Esto no fue un accidente, esto fue una coartada. Con la certeza de que sus hijos no habían muerto en el fuego, los Soder se aferraron a la teoría del secuestro. George había tenido discusiones públicas sobre la política italiana, y un extraño ya lo había amenazado, diciendo que su casa sería reducida a humo y que los niños serían destruidos debido a sus críticas. Sumado a esto, un hombre había intentado venderle un seguro de vida días antes, con una insistencia inusual. La familia creía que el incendio había sido provocado con un artefacto incendiario y que el fuego solo fue una distracción orquestada. Las pistas de testigos oculares solo reforzaron la desesperada esperanza. Un vecino afirmó haber visto a personas sacando a los niños de la casa antes de que las llamas la consumieran. Lo más convincente fue el testimonio de un conductor de autobús de carretera que reportó haber visto a los 5 niños Soder a bordo de su autobús, cerca de un restaurante, horas después de que se reportara el incendio. Los niños iban acompañados por 2 adultos. Este testimonio vital fue ignorado o descartado por las autoridades locales, lo que solo alimentó la desconfianza de George y Jenny hacia la investigación. Hay un detalle macabro que apunta a la premeditación. Los niños no solo habrían sido sacados de la casa, sino que se habrían llevado consigo sus pertenencias más queridas. Los Soder notaron que faltaba el equipaje y una valija. Si el incendio hubiera sido un evento repentino, nadie habría tenido tiempo de empacar. El hecho de que se llevaran una valija sugiere que los niños fueron sacados con la promesa de una visita o un viaje, sin saber que dejarían su hogar para siempre. La valija se convirtió en el símbolo de la esperanza viva de Jenny. George y Jenny nunca se rindieron. Invirtieron el resto de su fortuna en la búsqueda de sus hijos. Recorrieron el país, siguieron cada pista y, en un acto de fe conmovedor, erigieron un cartel gigante en la carretera principal que mostraba las fotos de los 5 niños desaparecidos, junto con una gran recompensa. Este billboard se convirtió en un símbolo nacional de la esperanza inquebrantable de una madre. Jenny Soder mantuvo ese cartel iluminado durante años, una vela pública que se negaba a apagarse, limpiando las cenizas y repintando los rostros con cada año que pasaba. Ella creía firmemente en sus hijos, estaban vivos. El clímax emocional de la saga ocurrió en 1968. Más de 2 décadas después del incendio. George Soder ya había muerto, pero Jenny seguía vigilando. Un día, recibió un sobre con matasellos de Kentucky. Dentro había una fotografía. La imagen era de un hombre de unos 30 años, que se parecía asombrosamente a su hijo desaparecido, Louis Soder, que entonces tenía 9 años. La foto tenía un mensaje escrito detrás, cargado de claves a Louis Soder. Me encanta el hermano Frankie. Chicos a 901 32 o 35. Jenny estaba convencida de que era su hijo. Contrató a otro detective, pero el miedo a que las corruptas autoridades locales volvieran a interferir paralizó la investigación. La foto, que prometía la verdad, se convirtió en el último misterio. La historia de la familia Soder es una lección de fe y una advertencia sobre la facilidad con la que la verdad puede ser enterrada. El incendio no fue el final de los niños, fue solo el comienzo de una elaborada tapadera. La falta de restos, los vehículos inmovilizados, la manipulación de la evidencia forense y el rastro de un secuestro premeditado. Todo sugiere que los 5 niños fueron víctimas de un plan orquestado por resentimiento. Hoy,
El caso sigue oficialmente abierto. Los miembros supervivientes de la familia continúan la búsqueda, analizando las viejas pistas con nuevas tecnologías. Y aunque la casa de Fayetteville es solo un recuerdo, la pregunta sigue ardiendo en la conciencia colectiva: ¿dónde están los niños Sodder?